Bien, buenas noches, ¿cómo están? Saludos, bendiciones, son las 7 en punto, bueno, 8 en punto hora de Venezuela, 7 y 1, acaba de cambiar el reloj por aquí. Les saluda Rainier, sean bienvenidos. Vamos a comenzar esta transmisión, vamos a abrir unos segundos el video para que las personas se vayan conectando, para que se vayan integrando en lo que es nuestra reunión del día de hoy. Hoy es lunes 29 de septiembre, ya el mes de septiembre ya finaliza pronto y bueno, nosotros estamos en la tercera semana de nuestro ayuno. Iniciamos hoy la tercera semana y hoy nos corresponde hablar un poco sobre la responsabilidad número 15. Responsabilidad número 15, que es ser un estratega espiritual. Ese es nuestro título el día de hoy, ser un estratega espiritual. Les saludo, mi nombre es Rainier Díaz, para los que no me conocen. Y a los que me conocen, buenos saludos. Espero estén bien y espero, bueno, estén siendo bendecidos con toda esta información, con todo este material, con toda esta nutrida palabra que hemos estado recibiendo a lo largo de estos 15 días. Sé y entiendo que este es el momento que el Señor ha determinado para edificarnos, para bendecirnos. Y también sé que la palabra que el Señor está poniendo en el corazón del liderazgo en este tiempo, en el corazón de los apóstoles, de los pastores, es una palabra que nos va a trasladar a un nivel diferente de conquista, a un nivel diferente de gloria, a un nivel diferente de bendición. Saludos, Margarita, un abrazo, qué bueno leerte. Abrazo a la distancia, cómo no. Se te recuerda con muchísimo cariño, mucho aprecio. De verdad que eres parte de todo lo bonito que es caminar en el Señor. Bueno, como les decía, las palabras que está trayendo el Señor en este tiempo nos van a llevar a algún lugar. Y tengo la plena certeza y tengo la convicción de que cuando finalicemos estos ayunos, de hecho, quisiera más adelante abrir un pequeño espacio para que compartieran ustedes allí en el chat las experiencias que han estado teniendo durante todos los días de ayuno. Sé que el Señor ha estado haciendo cosas, el Señor está obrando de una manera muy especial y creo firmemente que seguirán pasando cosas, seguirán sucediendo cosas. Voy a orar mientras más personas pueden logran conectarse y bueno, si no, igual arrancamos. Y bueno, la ventaja que tenemos nosotros con relación a estos medios es que los podemos mirar una y otra vez. Si no te logras conectar en vivo porque tienes alguna otra responsabilidad, porque se te dificulta, te insto a que puedas luego más adelante, más tarde, en la noche, mañana, revisar la palabra que se impartió, porque sin lugar a dudas el Señor te va a bendecir, el Señor te va a ministrar. Saludos, Osmahil Herrera, bendiciones. Bueno, vamos a orar en esta noche, en esta preciosa hora, para que el Señor tome el control de este momento y que bueno, que lo que compartamos en este lugar sea para bendición y provecho de nosotros, su iglesia. Señor,
Yo te doy muchísimas gracias por esta oportunidad que me das de compartir esta palabra, Señor. Te doy muchísimas gracias, Señor, porque ha sido tu misericordia, ha sido tu gracia, ha sido tu favor, Señor, el que nos ha sostenido, Señor, y el que día a día nos levanta, Señor, y nos bendice, Señor. Muchísimas gracias, Señor, porque me puedo unir con mis hermanos, Señor, a la distancia, a compartir, Señor, una palabra que creo que será determinante, Señor, para lo que tú te has propuesto alcanzar en este tiempo, Señor. Yo te quiero pedir que tú puedas colocar en mi boca, en mis labios, Señor, tus palabras, Señor. Disipa toda emoción humana, Señor, que seas tú hablando en esta noche, Señor. Utiliza estos labios de barro, Señor, imperfectos, Señor, pero que anhelan, Señor, hablar tu palabra, Señor. Pasa tus carbones encendidos sobre mi vida, Señor, y que esta palabra pueda entrar al corazón de mis hermanos, Señor, y que pueda generar la transformación que tú quieres, Señor, que ella haga. Te pido, Señor, que en cualquier lugar donde mis hermanos se encuentren escuchando este video, esta transmisión, Señor, sean impartidos por tu Espíritu Santo, sean impartidos por tu bendición. Bendición a nuestros pastores, Señor, en el lugar donde se encuentren también. Y que nuestra iglesia, Señor, que la iglesia, tu iglesia, Señor, pueda seguir creciendo en el conocimiento, Señor, y que más allá de crecer en conocimiento, que podamos nosotros llevar esta palabra a la gestión y que nosotros podamos actuar y caminar, Señor, creyendo y sabiendo que tú tienes cosas grandes, maravillosas y nuevas, Señor, para nosotros. Te damos muchísimas gracias, te doy muchas gracias, Señor, en este momento, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, saludo a los que se están conectando, Nuris, Juliana, Ruth, saludo, Johnny, Yelixa, Francesita. Bueno, responsabilidad número 15. La necesidad de ser un estratega espiritual. A lo largo de estos días se ha venido impartiendo día tras día una palabra que ha sido una palabra puntual. Y considero yo que toda esta impartición obedece a una necesidad que el Padre sabe que hay en su iglesia. Y creo firmemente que todo este mover profético, todas estas palabras que se han estado impartiendo, obedecen a una necesidad que nosotros como iglesia tenemos. Y resulta neurálgico, puntual, que nosotros entendamos la posición en la cual nosotros estamos. Mis hermanos, de nada sirve si nosotros no logramos trasladar lo que escuchamos en reuniones como esta, si no logramos trasladar lo que escuchamos en reuniones dominicales. Ayer domingo el pastor impartió una palabra. Si nosotros no logramos trasladar esa palabra a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad, nosotros estaremos practicando una religión más. Lo que el Espíritu Santo quiere y requiere de nosotros es que nosotros podamos incrustar estas palabras en nuestro día a día. Que esta palabra sea efectiva en mi trabajo. Que esta palabra sea efectiva en mi universidad. Que esta palabra sea efectiva en mi hogar. Que esta palabra sea efectiva en mi cotidianidad, en mi día a día. Que todas las cosas que yo haga como hijo del Señor, que todas las cosas que yo haga como parte de su cuerpo, no quede ajeno a lo que sucede el domingo. No quede ajeno a lo que sucede en reuniones como esta, en un ayuno o en un live como este. Sino que nosotros podamos trasladar lo que se nos es impartido a nuestra cotidianidad y que de esa forma nosotros podamos expresar a Dios
que nosotros podamos ser una expresión de Dios. Y si usted toma nota, le invito a que anote eso por allí. Ser una expresión de Dios. Que nosotros logremos ser una expresión de Dios. Dios tenía un problema. Y parece algo medio rebuscado decir que el creador de los cielos y la tierra tenía un problema. Pero sí, la Biblia nos revela que Dios, el creador absoluto de todo, tenía un problema. Y es que era demasiado grande para no haber sido conocido. Era demasiado Dios para no ser compartido. Entonces, el hombre obedece a la respuesta de Dios para resolver su problema. Venimos a ser nosotros entonces la respuesta a ese problema que Dios tenía. Muchísimas gracias le damos al Señor por su grandísimo amor, por su misericordia, porque compartió de su amor, porque gracias a esa acción nosotros le conocimos, fuimos atraídos al diseño, fuimos atraídos a su regazo y hoy le conocemos. Jesús en una oportunidad le dice a los discípulos, la vida eterna es que conozcan al Padre. Entonces, le damos gracias al Señor por su vida eterna, porque hoy tenemos nosotros vida eterna, porque cada día le conocemos un poco más. Entonces, el hombre obedece a esa respuesta. Y nosotros tenemos que ser la solución en este tiempo, la expresión de Dios. Mis queridos hermanos, hay gente que el único Dios que conocerán es el Dios que verán a través de usted y a través de mí. Entonces nosotros necesitamos pedirle al Señor que seamos cada día la expresión de Dios. Ayer se hablaba acerca del amor, un tema maravilloso. Y Juan, el escritor, el apóstol, dice, usted tiene que amarse los unos a los otros porque Dios es amor. Entonces, nosotros estamos llamados a ser la expresión de Dios, la expresión del amor de Dios en este tiempo. Entonces, con eso en mente, de ser la expresión de Dios, yo quisiera iniciar esta palabra, este pequeño análisis, estudio acerca de la responsabilidad número 15, que es el intercesor profético como un estratega espiritual. Bien, voy a leer algo por aquí rapidito. Saludos a los que siguen conectados. Elvis se conectó, Johnny, Francesita, ya le saludé, Jacqueline, Castro, Vicky, bendiciones. Dice aquí, un estratega se puede definir como un experto en proyectar y dirigir operaciones de combate. Subraya combate. Es un experto en manejo de estrategias. Subraya estrategias. Su función es lograr los objetivos en un tiempo determinado a través de la creatividad. Subraya creatividad. Y anterior a eso, subraya objetivos. La visión estratégica, el manejo del cambio estratégico y el uso de su capacidad de análisis de la información. Es un concepto interesantísimo. Dice, un estratega es una persona que tiene la habilidad de reconocer necesidades. Reconoce necesidades, hablamos unos días atrás acerca de cómo identificar la necesidad en mi prójimo, en mi hermano, en la gente de mi grupo familiar, en mis consiervos, en mis compañeros de trabajo, en gente de mi familia. Entonces dice, tiene la habilidad de reconocer necesidades, cuáles cambios se requiere producir y cuáles pueden ser las respuestas exitosas para los propósitos que se desean alcanzar. Entonces, este es un concepto maravilloso acerca de lo que es ser un estratega. Ahora, en la Biblia, la palabra estratega como tal no aparece, pero cuando vamos un poquito al hebreo, al original, como en el idioma original que se escribió la Biblia, encontramos, yo lo tengo por aquí anotado,
hay una frase que se pronuncia en hebreo, Sar Saba, que se traduce como príncipe o jefe del ejército. Eso aparece en Josué capítulo 5, versículo 14. Entonces, cuando la Biblia se refería a un príncipe o a un jefe de un ejército, estaba hablando de un estratega. Saludos, Guillermo. Eli dice, un estratega es una persona que tiene la habilidad de reconocer necesidades, cuáles cambios requiere producir y cuáles, déjenme leer aquí, y cuáles pueden ser las respuestas exitosas para los propósitos que desean alcanzar. Eso fue lo que leímos ahorita. Muchísimas gracias. Entonces, Sar-Saba, un príncipe o jefe de un ejército. También hay otra palabra que se pronuncia, Chacán, que tiene que ver con una persona que es sabia o entendida. Dice, el que sabe aplicar el conocimiento en las situaciones prácticas. Eso aparece en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Personas inteligentes, personas entendidas, personas con conocimiento que sabían aplicar el conocimiento en situaciones prácticas. Cuando yo arrancaba la transmisión les decía que tenemos que tener la capacidad de trasladar lo que aprendemos el domingo, trasladar lo que aprendemos en escenarios como este, en ambientes como este, lo que aprendemos en nuestra escuela de liderazgo, lo que aprendemos el lunes en la reunión de líderes, lo que aprendemos cuando somos discipulados, incluso en nuestros devocionales personales, tenemos que saber trasladar eso a la vida cotidiana. Y eso, mi querido hermano, no es más y no es menos que la gestión del conocimiento. Gestionar el conocimiento. Pablo decía, yo ruego al Señor para que sean alumbrados vuestros ojos. ¿Para qué? Para que el conocimiento que está trayendo el Señor a nuestra mente, las palabras que está trayendo el Señor a nuestro corazón, seamos capaces de gestionar. Es la gestión del conocimiento. Entonces, si yo soy capaz de trasladar lo que yo aprendo en este tipo de escenario a mi vida cotidiana, yo voy a comenzar a comportarme como un estratega, porque un estratega es una persona que sabe aplicar el conocimiento en situaciones prácticas. Mire, la Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron estrategas. Más adelante si nos da el tiempo, vamos a mencionar un par de ellos, de personas que fueron estrategas y a través de las estrategias que ellos aplicaron, obtuvieron grandes victorias para el Señor. Pero aquí, en la Biblia, encontramos la palabra estratega también con relación a Dios. Entonces nosotros, como intercesores, como hijos del Señor, estamos llamados a ser estrategas. Pero el principal estratega en todo esto es nuestro Dios. Es Jehová de los ejércitos, y de hecho ese es el título que se le da. Cuando la palabra habla de Jehová, es en hebreo, Jehová Sebaot, ahorita yo lo voy a escribir ahí en el chat, Jehová Sebaot, habla acerca de Jehová de los ejércitos. Y es un título, lo voy a leer, que aparece 273 veces en las Escrituras. Por más de 250 veces al Señor nuestro Dios, a Jehová, se le menciona como el estratega, como Jehová de los ejércitos. Y dice, debemos recordar que Dios, nuestro Dios, es el comandante supremo de todas las huestes celestiales y terrenales. Él es el jefe, el que más manda, nuestro Dios. Y nosotros estamos a las órdenes del gran jefe, de Dios. Ahora, hay un aspecto que nosotros no podemos ignorar en todo esto, y es que Dios es espíritu. Nos conseguimos con un problema, porque Dios es espíritu. Entonces, tenemos nosotros que tener la capacidad de relacionarnos con un Dios que es espíritu. ¿Cómo? Ya que usted me pregunta, yo le voy a responder. Viviendo una vida en el espíritu. Pablo dice, el espiritual, el carnal no entiende nada, absolutamente nada. Las personas que son carnales no entienden absolutamente nada de lo que está pasando.
no disciernen las atmósferas, no saben, no conocen el diseño, no conocen la voluntad de Dios, no conocen las estrategias que Dios tiene. Pero cuando nosotros somos espirituales, Pablo dice, el espiritual está sentado en un lugar donde puede juzgar todas las cosas. Yo no sé si usted se ha conseguido en lugares, en momentos, donde están sucediendo cosas que usted dice, aquí hay algo espiritual detrás. Y la gente que está por allí no lo discierne. Yo tengo un amigo en Venezuela, él es politólogo y en días pasados él es ministro del Señor antes que politólogo, pero también es politólogo. Y en días pasados estuvo exponiendo acerca de la Agenda 2030. Si no sabe del tema o si ha escuchado, yo le insto a que lea un poquito acerca de eso, es interesante. Pero la Agenda 2030 y todo lo que tiene detrás la Agenda 2030. Yo discutía extensamente con él en días pasados y hablábamos y llegábamos a la conclusión de que la Agenda 2030, cuando uno lee el enunciado, el articulado de la Agenda 2030, uno se da cuenta que lo que ahí proponen no es malo, entre comillas, porque ellos quieren el desarrollo del hombre, quieren que todos tengan igualdad, de que haya empleos para todos, de que todos tengan oportunidades. Pero cuando uno estudia la Agenda 2030 con los ojos del Espíritu, uno se da cuenta que no es más y no es menos que el viejo intento del hombre de vivir una vida sin Dios. Ese es el viejo intento de vivir una vida separada de Dios y decir, yo tengo éxito porque yo estudié, yo tengo éxito porque yo trabajé, yo tengo éxito porque tengo mérito, tengo éxito porque me gradué. ¿Es malo? No es malo, pero el asunto de la Agenda 2030 es que en todo el articulado son cientos de páginas de artículos, en ninguna de esas páginas mencionan el nombre de Dios, porque no es importante. Menciona hombres sí miles de veces. Entonces, es el intento de la humanidad de vivir una vida exitosa separada de Dios, que sabemos que no existe. Sabemos que es un éxito efímero, es un éxito pasajero. El verdadero éxito está en cumplir la responsabilidad que Dios nos encomendó. Sabemos nosotros que el verdadero éxito está en vivir una vida pegada a la voluntad de Dios, en buscar el reino de Dios y su justicia, y sabemos que todas las demás cosas el Señor las va a añadir. Entonces, cuando se estudia, por ejemplo, la Agenda 2030, uno dice, no hay nada malo si no tengo los ojos espíritus agudizados, pero si estoy caminando en el Espíritu, si el Espíritu Santo mora en mí, levante su manito ahí, manda un mensaje y diga, el Espíritu Santo mora en mí. Si el Espíritu Santo mora en usted, usted va a ser un entendido en los tiempos. Usted va a ver más allá de lo evidente. Usted va a tener la capacidad de ver un poquito más allá de lo que se plantea. Entonces vamos a descubrir las trampas que el enemigo tiene, las estrategias. Más adelante vamos a hablar de las operaciones, y parte de las operaciones de Satanás tiene que ver con esas estrategias encubiertas para arrastrar a muchos, incluso gente de Dios, hijos de Dios, gente cristiana. Bien, entonces Dios es espíritu y tenemos nosotros entonces la necesidad de vivir en el espíritu. ¿Cómo vivo en el espíritu? Tengo que tener una vida agradable con Dios, una vida conectada con Dios. Yo no puedo conocer los diseños de Dios si no leo su palabra, por ejemplo. Necesito estudiar las Escrituras, necesito leer la Biblia. Yo le decía al pastor en estos días, y discutíamos, y yo le mencionaba, le decía, nosotros tenemos que acudir a la Biblia como quien acude a una universidad. Y tenemos que acudir a la iglesia, a estas reuniones, como quien acude a una universidad. Que nuestros centros de reuniones, que nuestras congregaciones migren a un pensamiento universitario, donde nosotros podamos sentarnos a discutir temas trascendentales para nuestro mundo, donde nosotros vamos a ser entrenados para salir a conquistar en el nombre del Señor.
Lugares donde nosotros vamos a ser preparados y capacitados para nosotros hacer la buena obra, para presentarnos como obreros aprobados. Pablo lo dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Y eso, mi querido hermano, se logra cuando yo acudo a la Biblia como un libro importante para mi educación, para mi escolarización, para yo conocer lo que el Señor tiene para mí y para este mundo en este tiempo. Entonces, Dios es espíritu, yo tengo que orar en el espíritu, tengo que leer la palabra, porque dice, Jesús dijo, y Pablo también lo resaltó, mis palabras son espíritu, y no son palabras solamente, son espíritu y son vida. Entonces, necesitamos nosotros relacionarnos con el gran estratega en el espíritu. La primera persona que mencionó ese título de Jehová de los ejércitos fue David. Interesante que fue David en el primer libro de Samuel. David había sido ungido días o años atrás. El Señor había visto su corazón, así como el Señor ha visto tu corazón, y el Señor te ungió para una tarea específica. El Señor ungió, dice, lo seleccionó de detrás de las ovejas. Lo sacó del anonimato, pero no lo exhibió, no lo expuso hasta que llegó el momento. Hay personas que están siendo entrenadas, hay personas que están siendo ahorita, están en el gimnasio de Dios, están en el campo de entrenamiento de Dios, y llegará un momento en que Dios los va a exponer, porque va a llegar el momento donde Dios va a necesitar estrategas para vencer gigantes. Estrategas para vencer artimañas del enemigo, estrategas para vencer situaciones creadas por Satanás en este mundo. Entonces, tú tienes que estar preparado. Si estás pasando por dificultades, tú tienes que saber que Dios te va a levantar en algún momento. Si tú estás pasando por situaciones difíciles, si tú estás pasando por situaciones donde sientes que el león te va a comer, donde sientes que el oso te ataca, levántate en el nombre del Señor y mate al oso. Levántate en el nombre del Señor y mate al león, porque estás siendo entrenado para algo más grande, y en el momento preciso el Señor te va a sacar del anonimato y te va a colocar en un lugar de eminencia para que tú lleves su gloria. David, cuando salió del anonimato, le dice a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina. Espada, lanza y jabalina, dice la Biblia. Mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, al cual tú has venido a provocar. Entonces David ubica a Dios como el estratega de esa batalla. El hecho de que David corriera al arroyo y agarrara 5 piedritas obedece a que él estaba conectado con la estrategia correcta. A que él estaba conectado con el estratega. A que él ahora iba a hacer uso de todas las cosas que él había aprendido en el campo de entrenamiento. Lo que el diablo pensó que era el fin de David, que era enviarle un león, o que era enviarle un oso, o que era dejarlo marginado detrás de las ovejas de su papá. Lo que el diablo pensó que era el fin de David, que era la muerte de David, el Señor lo utilizó como el campo de entrenamiento para mostrar su gloria. Para hacer fuerzas en debilidades, para luego nosotros entender que el Señor depositó un grandísimo tesoro en vasos de barro. No es por tu fuerza, no es por lo que tú logres, no es por lo que yo estudie o conozca, es por la fuerza del Señor, la fuerza del estratega. Y David lo supo. Ahora, David utilizó el término, y la historia usted ya la conoce. Le soltó la pedrada y lo mató. Le cortó la cabeza al gigante. Se acabó el oprobio. Israel logró una victoria poderosa sobre los filisteos, y el reinado de Israel se catapultó, y David salió del anonimato. David salió a la palestra pública porque era el momento que Dios había determinado para que él saliera a gobernar y a impartir la justicia de Dios por mano de él. Entonces, estrategas espirituales
¿Qué hace un estratega? Vamos a leer un poquito acerca de lo que hace un estratega. Esto está poderoso. A mí me gusta mucho este tema. Lo leí, lo estoy leyendo desde el jueves. Desde el jueves lo estoy leyendo y créame que cada vez que lo leo me gozo enormemente. ¿Qué hace un estratega? Saludos. Jacqueline. Dice, estratega espiritual, dice, conoce el diseño, dice, conocer el diseño y regirse por los principios y leyes del reino. Conocer el diseño. ¿Cómo conocemos el diseño? El Señor le dijo a Jeremías, no lo sabemos de memoria. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo conocemos el diseño? Cuando clamamos al Señor, cuando nos metemos con Dios, cuando le preguntamos. La Biblia dice que el que busca halla, que el que toca se le abre, que el que busca encuentra, la persona que se acerca a Dios le consigue. Entonces, conocer el diseño y regirse por los principios y leyes del reino. Leyes del reino. Tenemos que tener conciencia de que la Biblia es un libro legal. Es un libro que contiene la palabra de Dios. Es un libro que contiene historias asombrosas. Pero es un libro absolutamente legal. Cualquier cosa que nosotros mencionemos en revelación de la Biblia, tenemos que saber que estamos mencionando un libro que es legal. Entonces, conocer el diseño y los principios y leyes del reino se hace importante para un estratega. Número 2, tener impartida una visión y saber buscar, utilizar, administrar, invertir todos los recursos para el cumplimiento de la misma. Tener impartida una visión. Tenemos que nosotros pedirle al Señor que nos dé claridad en la visión. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Tener una visión. Si no tenemos una visión, mis hermanos, no vamos a tener un destino. Si nosotros no tenemos la capacidad de ver hacia dónde queremos llegar, difícilmente vamos a llegar a algún lugar. Entonces se hace necesario tener impartida la visión, impartir la visión a la gente que está trabajando conmigo, a mi gente, a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi grupo celular, a mi grupo familiar, a mi gente a la cual tengo yo cierto grado de influencia. Número 3, abrir el camino, reconocer la necesidad de cambios, saber responder a la realidad antagónica con la verdad del Padre para poder sustituirla. Conocimiento, pedirle al Señor que nos abra los ojos del entendimiento, que abra nuestra mente y que nosotros podamos ver un poquito más allá de lo que es evidente. Número 4, conocer los códigos del reino y saber utilizarlos para el cumplimiento de su propósito. Conocer los códigos. En una oportunidad escuchaba una palabra de un predicador que decía que nosotros tenemos que tener la capacidad de desaprender para volver a aprender y que es un proceso extremadamente difícil. En programación, cuando se introducen códigos en un sistema, el sistema va a responder a esos códigos, siempre. Al menos que se introduzca un virus o al menos que se resetee el sistema, se instale un sistema operativo nuevo y se instalen códigos nuevos. Entonces nosotros tenemos que conocer los códigos del reino. Pregúntese, ¿qué códigos estoy yo aplicando que quizás ya no debería aplicar? Caducarme. ¿O qué códigos estoy ignorando y estoy yo implementando cosas que según mi parecer están bien, pero los códigos son otros? Hay problemas en el sistema. Necesitamos ser codificados en el Señor. Necesitamos pedirle al Señor que baje a nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, sus códigos.
para poder operar de manera efectiva, para que nuestro sistema operativo esté depurado y los resultados sean los que Dios espera. El gran estratega. El mayor error, mis hermanos, de un soldado espiritual es pelear sin estrategias. El mayor triunfo es pelear con el diseño del estratega supremo, Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Vamos a tener victorias, hermanos, si nosotros logramos entender que tenemos que pelear según el diseño y la estrategia que el Señor nos trae. Se ha hablado mucho durante estos días sobre diseño y estrategia. ¿Por qué? Porque es importante, porque es parte esencial de todo esto que estamos discutiendo. En el libro de Marcos, capítulo 4 y capítulo 5, es muy extenso, no son 2 capítulos, obviamente no los voy a leer por cuestiones de tiempo. Lléveselo de tarea, cuando finalicemos el live, léase Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 5. Y encontramos allí en Marcos capítulo 4 y 5 unas historias importantes, maravillosas historias. Inicia el capítulo Marcos, el apóstol, el evangelista, diciendo las palabras de Jesús y habla acerca de las parábolas. Dice, habla de la parábola del sembrador, son parábolas que nosotros conocemos, bien conocidas, son bien conocidas. La parábola del sembrador menciona más adelante, nada oculto que no haya de ser manifiesto. Luego dice parábola del crecimiento de la semilla. Más adelante parábola de la semilla y la mostaza. Y luego en el versículo 33 del capítulo 4 dice el subtítulo que le colocan los traductores de la Biblia. En este caso yo utilizo la versión de Reina y Valera. Dice el uso que Jesús hace de las parábolas. Entonces habla acerca de las parábolas. El verso 33 dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Ya que tengo un saboteador por aquí. Ya, déjeme bajar este saboteador. Permiso. Aquí está. Se metió un saboteador. Vaya para allá. Deja el saboteo. Verso 33 dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todas las cosas. Esto es interesante y poderoso. Porque dice que había una gente a los cuales Jesús les hablaba con muchas parábolas, conforme a lo que podían oír. Dime la capacidad que tú tengas de oír y entender las palabras del Señor, y yo te voy a decir la cantidad de revelación que Dios va a traer a tu corazón. La cantidad de revelación que Dios va a traer a tu espíritu. Va a depender de mí. Mira, mis hermanos, hay respuestas en Dios escondidas aún, porque nosotros no hemos avanzado de grado para recibirlas. Yo sé que hay maestros entre nosotros, los que son docentes, sabrán que si usted es docente de preescolar, docente de primaria, usted no puede hablarle a un niño de geometría, de aritmética, usted no puede hablarle a un niño de estadísticas, a menos que sea un superdotado. Pero el común, A, E, I, O, U y plastilina y el abecedario. Y si está muy avanzado, aprende a leer en primer grado. ¿Por qué no puede el profesor hablarles de cosas más profundas? Porque su grado no lo acepta. Entonces nosotros, y Marco lo dice, a un grupo le hablaba con parábolas, pero a los discípulos, dice, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Yo le pido al Señor todos los días, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Discipúlame. Yo quiero que me hables a mí a cara pelada. Yo no quiero que me estés hablando con parábolas. Yo quiero que me reveles lo que tú tienes en el corazón. Pero necesito tener el corazón de un discípulo. El pastor lo decía el sábado. Un discípulo es una persona que sabe que necesita ser enseñado. Entonces,
El estratega espiritual entiende que necesita ser un discípulo para poder conocer la voluntad de Dios, porque Dios es espíritu, tengo que ser espiritual, pero ahora descubro que también tengo que ser un discípulo. Si no, el Señor no me va a hablar con claridad. Dice, a los discípulos en particular les declaraba todo. El verso 35 es más poderoso y dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El Señor te quiere llevar al otro lado del conocimiento. El Señor te quiere llevar a un nivel superior, pero tú necesitas ser discípulo. Habían dos grupos de personas en el capítulo 4 de Marcos, los que estaban en la orillita, a los cuales les hablaba el Señor en parábola y salían igualitos, no entendían absolutamente nada, y estaban los discípulos a los cuales el Señor les declaraba toda su voluntad, todas las cosas. Entonces yo quiero subirme a la barca con el Señor. Yo quiero ser un estratega espiritual. Yo quiero ser un hombre entendido en los tiempos, y para eso necesito subirme al barco correcto. Y el barco correcto es con Jesús. El barco correcto es con aquel del cual emana toda fuente de conocimiento, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese día le dijo, vamos al otro lado. Y se los llevó a otro nivel. Ahora los discípulos van a enfrentar situaciones que la gente de la orilla no va a sufrir. Porque dice que cuando iban en la barca hacia el otro lado se desató una tempestad de viento, que el barco se iba a acabar. El barco se iba a hundir. Hermano, usted tiene que saber que usted como estratega, usted está bajo ataque. Van a venir los ataques. Van a venir las dificultades. Y qué bueno que vengan. El Señor no viene a vendernos a nosotros la idea de que esto va a ser felicidad siempre. El Señor no viene a vendernos la idea a nosotros de pare de sufrir. Para eso hay otra gente por ahí que lo pregona. El Señor nos dice, yo soy tu paz en medio de la tormenta. Si estamos en el barco correcto, vamos a entender los diseños de Dios, pero vamos a tener la seguridad de que vamos a llegar a la otra orilla. En el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se levantará, y dice que se levantó y reprendió al mar y se hizo bonanza. Reprendió la tormenta, se hizo bonanza. El barco, la tormenta no va a negar tu barco, hermano. El proyecto que Dios colocó en tu corazón, la visión que Dios tiene para ti no se va a hundir, porque el que prometió es fiel, el que prometió es firme, y Él te va a llevar de gloria en gloria, te va a llevar a un nivel diferente. Él calma la tempestad. Ahora, pasó algo interesante, ya con eso cierro ese pequeño paréntesis que me estoy tomando en Marcos. En ese trayecto de la orilla al otro lado del mar, y fue que Jesús se quedó dormido. Es un interesante dato. Jesús se quedó dormido y se ha hablado muchísimo acerca de eso. Pero luego cuando Jesús lo despierta, pero lo despierta. Mire, yo no sé si usted ha tenido la capacidad de estar alguna vez en una tormenta. Los truenos bárbaros y los relámpagos y la lluvia golpea el techo y las paredes y las ventanas, todo se convulsiona. Es difícil dormir ahí. El Señor durmió en medio de la tormenta. ¿Por qué? El Señor yo tengo mi explicación, el Señor tenía una batalla que librar al otro lado. Cuando usted va a tener una batalla difícil, usted lo más necesario, y lo que usted hace, los jugadores de élite de cualquier deporte, les dicen, usted tiene que dormir antes del juego. Usted tiene que descansar antes del partido, porque lo que viene es candela. Y el Señor se acostó a dormir, descansó, porque al otro lado lo estaba esperando un hombre que tenía 2000 demonios. El endemoniado gadareno estaba del otro lado, pero ya el Señor había descansado. Ya el Señor tenía los códigos correcto, y el Señor sabía lo que iba a pasar del otro lado. Dice que llegó a ese lugar y ya estoy llegando donde quiero llegar. Dice que llegó a ese lugar. Estoy en Marcos capítulo 5, dice el verso 4. Voy a leer más adelante. Verso 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Subraya en su Biblia ese pasaje.
Marcos capítulo 5, versículo 10 dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Hermano, la lucha que tenemos nosotros es una lucha territorial. Tenemos nosotros como estrategas que aprender a identificar territorios. ¿Dónde te puso Dios? ¿Qué te entregó Dios? ¿En qué lugar estratégico el Señor te colocó? Ese es tu territorio de asignación. Y tú tienes que tener las estrategias para liberar ese territorio. Y los demonios lo saben. Le dijeron a Jesús, muy vivos ellos, sácanos si quieres del hombre, pero no nos saques de la región. Déjanos seguir gobernando aquí porque a ellos les gusta gobernar territorio. Pero el Señor está levantando sus hijos para que puedan ser el poder que invierta la balanza a favor del reino y para que esos espíritus abandonen esos territorios. Y para que la bandera de la gloria de Dios sea establecida y los lugares donde el Señor lo plantó sea la gloria de Dios manifiesta. Cuando Jesús escuchó eso, le dijo, váyanse a los cerdos, salgan de aquí. Y dice que el hombre al momento volvió en sí. Y emocionado le dijo, Jesús, yo quiero ir contigo, déjame predicar contigo, déjame seguirte, yo quiero ser tu discípulo. El Señor le dijo, no. Le dice, no. Estoy en el verso 12, no, más adelante. Entonces estoy en el verso 17 y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, territorio, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor lo envió, lo hizo un predicador. Y le dice, y dice que se fue el hombre, verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Comenzó a publicar en Decápolis. Cuando usted tiene estrategias de Dios, cuando usted logra liberar territorios del poder maligno, usted va a tener gente que va a comenzar a publicar las maravillas de Dios. Y el ambiente va a cambiar la atmósfera va a cambiar porque ahora va a ser la atmósfera del cielo en la tierra. Y vamos a comenzar a ver bendiciones, vamos a comenzar a ver nosotros milagros, vamos a comenzar nosotros a ver crecimiento y expansión del reino. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, un estratega, ha entendido la necesidad que hay de gobernar territorios. Aleluya. Dice, el estratega espiritual, continuamos, por estar conectado a la visión del Padre Celestial puede hacer 4 cosas. Ya estamos aterrizando, dice, anticiparse. Anticiparse para no ser vulnerable a su enemigo, ni a los cambios, ni imprevistos de la realidad. Se anticipa, un estratega espiritual se anticipa. Jesús se anticipó. Los demonios no estaban esperando a nadie ahí. Y levantaron una tormentita en el medio del mar para decir un día el barco, decir Jesús se arrepentía y se devolvía. Muchos de nosotros hemos estado en la antesala de una gran victoria y cuando viene la tormenta nos hemos devuelto. Y la estrategia se dañó. Se hace necesario recomenzar. Gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas todas las mañanas. Entonces, un estratega se anticipa. Segundo, interpreta la realidad desde la verdad del Padre. Interpreta la realidad desde la verdad del Padre. Lo que le decía hace rato, es una persona espiritual. Puede juzgar todas las cosas. Sabe lo que está pasando, pero lo sabe con los ojos del Espíritu. Número 3, decide. Gestión, lo que le decía hace rato, gestión del conocimiento. Toma de decisiones. Dice, toma decisiones en base a la verdad y la justicia. Tiene justo juicio. Y número 4, alinea lo que está desajustado de la voluntad del Padre. Corrige. Es el piloto automático. Hay un piloto que maneja un avión y cuando se coloca en modo automático, el vuelo tiene la capacidad de sin tomar el timón el piloto,
físico, humano, el avión mantiene su curso, pero el piloto necesita regresar de vez en cuando y ajustar el trayecto. Alinea lo que está desajustado de la voluntad del Padre. Perdón, tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Qué está desajustado? ¿Qué está funcionando mal en mi entorno? ¿Qué está funcionando mal en mi célula, en mi grupo, en mi iglesia, en mi familia? Y lo que esté desajustado, tenemos que tomar la decisión de alinearlo en el nombre del Señor. Vamos a hablar un poquito de la naturaleza de las operaciones. Hay operaciones en este mundo que sabemos que necesitan ser revertidas y otras tantas operaciones necesitan ser revalidadas. Una estrategia espiritual debe conocer todos los componentes del diseño celestial para ejecutar las estrategias adecuadas. Ok, por aquí estamos. ¿Dónde está mi cuadrito? Se me perdió el cuadrito. Aquí estoy. Operaciones. Estamos en las operaciones. La naturaleza de las operaciones. Dice que hay 3 tipos de operaciones naturales. Operaciones satánicas. Ahí la veíamos en el Gadareno. Ahí la veíamos en Goliat. Personas que son usadas por Satanás para operar en esta tierra. Número 2, operaciones humanas. Las operaciones humanas son bien complicadas, porque las operaciones humanas se disfrazan de eso, de humanismo, y nos llevan a pensar que es humano, está bien, pero hay una operación que no es que es a favor del diseño. Tenemos que tener cuidado con las operaciones humanas y las operaciones celestiales. De esa es la que a nosotros nos interesa conocer, de las operaciones celestiales. Pero para conocer las operaciones celestiales tengo que yo estar conectado con la fuente, el estratega, Jehová de los ejércitos. Un intercesor profético es quien legitima la manifestación de las operaciones celestiales en la tierra. Qué poderoso es esto. Usted está llamado a ser un legitimador de las operaciones celestiales del cielo en la tierra. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa eso? Las operaciones celestiales han venido a la tierra. Y cuando las operaciones del cielo llegan a la tierra, si consiguen una persona, un estratega que las ejecute, estaremos ante la atmósfera del cielo en la tierra. Pero se hace necesario un hombre que las ejecute. Hay operaciones en el cielo. Las operaciones celestiales están ahí. Está la palabra. Lo que el Señor quiere que hagamos. Pero hace falta un hombre obediente que diga: heme aquí. ¿Quién irá? En la reunión celestial alguien dijo: ¿quién irá y quién irá por nosotros? Y el profeta Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Levante su mano, dígale al Señor: yo quiero ir. Yo quiero ser un legitimador de las operaciones celestiales en este tiempo. Yo quiero ser un legitimador de la gloria de Dios en este tiempo, en esta tierra. Isaías capítulo 61, lo voy a leer un poquito. Isaías capítulo 61, cuando Jesús entró al templo, dice que entró a la sinagoga y tomó el rollo, le tocaba la lectura, el privilegio de la lectura en ese día a Jesús. Y Jesús, cuando tomó el rollo, dice que abrió que tomó el rollo en el libro de Isaías y tomó al profeta Isaías, capítulo 61, y dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me envió. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Él está exponiendo en esa palabra que leyó las operaciones del cielo que iban a venir a la tierra. Dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. El Señor está diciendo, yo vengo a legitimar las operaciones del cielo en la tierra. El que está quebrantado va a recibir una palabra de restauración. El que está enfermo va a recibir una palabra de sanidad. El que está en prisiones va a recibir una palabra de libertad. El que está enlutado va a recibir alegría. El que está en tristeza va a recibir manto de alegría y óleo de gozo. El Señor iba a legitimar el cielo en la tierra. Pero alguien tenía que levantar la mano y decir, heme aquí. Si usted está en ese grupo de hombres valientes que le dicen al Señor, heme aquí, usted tiene que saber que el Señor lo va a enviar, así como envió a Jesús. Y me impacta lo que dice Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 10 dice, el versículo 16, os envío como ovejas en medio de lobos. La palabra enviar que utiliza Jesús ahí es la misma que aparece en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado. Entonces, tiene que entender algo, mi querido hermano. El Señor te envía, nos envía como ovejas en medio de lobos. Y cuando uno lee a priori ese versículo, uno piensa, pero es como algo como medio loco, no está ordenado. ¿A quién se le ocurre enviar ovejas en medio de lobos? Si lo entendemos desde la lógica humana, vamos a entender que los lobos se van a dar un festín y van a cenar bien esa noche. Pero si lo entendemos con los ojos del Espíritu, vamos a entender que el Señor nos manda como infiltrados en el mundo. Los envió como ovejas en medio de lobos. Hay personas orando para que el Señor los saque de su trabajo porque hay mucha gente incorrecta, porque hay mucha gente problemática, hay gente que está orando para que el Señor los saque de la ciudad o para que los saque de determinado lugar porque ya no aguanta el pecado y el chisme y la murmuración y una serie de cosas. Pero el Señor dice, yo no te quiero sacar de ahí, yo te quiero enviar allí para que tú te infiltres en ese lugar, para que traigas la atmósfera de Dios a ese sitio y tú vengas a establecer el gobierno de Dios allí, para que seas tú el que dicte las pautas del juego. Entonces no le vamos a decir al Señor, sí, Señor, ya, arrebátame, como dice el meme, arrebátame, ya, llévame, Señor. No, el Señor quiere que usted esté como oveja en medio del lobo, pero que usted que sea una oveja que gobierna. Manso, astuto, le dijo Jesús, manso como paloma, no pierdas tu humildad, pero tienes que ser astuto para moverte. Tienes que tener cuidado de los hombres, tienes que saber moverte en los códigos del Señor y el Señor te va a dar la victoria. Aleluya. Un estratega espiritual debe ser preservado. Dice propósito y asignación. Número 2, el oficio de cada persona. Debe conocer el oficio de cada persona. Las personas asignadas, los que están bajo tu cargo. ¿Qué oficio tienen? ¿A qué Dios los llamó? Dios le dio un don a cada quien. Pablo dijo, no todos son manos, no todos son ojos, no todos son pies, pero todos tienen una función. Tú tienes que conocer el oficio de cada persona que está bajo tu cobertura. Personas asignadas. Territorio asignado, ya le dije, territorio asignado. Cada uno tiene su propia dinámica, cada territorio es distinto. Número 4, tiempo de ejecución. Qué importante. Temporadas y tiempos proféticos. El pastor hablaba el sábado de la fiesta, de los tiempos proféticos, de las temporadas. Aquí en Estados Unidos, donde estamos ahorita, entró el otoño. Y ya las hojas se están poniendo de muchos colores bonitos y ya todo cambió, ya no es verde, ya se está poniendo todo naranja y muchos colores. Y yo estudiaba un poquito acerca del otoño porque me impresionó muchísimo cuando vi todos esos árboles cambiando de colores. Y no es que cambien de color, un solo color, hay árboles naranjas de diferentes tonalidades de naranja,
verdes, diferentes tonalidades de verde, amarillo, diferentes tonalidades de amarillo, algunos rojos, algunos morados, algunos púrpuras, muchos colores. Y cuando investigué un poquito acerca de eso, el proceso químico que produce que los árboles cambien de colores es que el árbol sabe que se aproxima el invierno. Y como sabe que se aproxima el invierno, y aquí el invierno es un invierno de 6 meses de mucho frío, nieve, hasta más no poder, los árboles saben que necesitan reservar savia, reservar energía. Entonces, eso que nosotros observamos en los árboles tan maravillosos no es más y no es menos que las hojas de los árboles sin savia, muriendo, porque luego se secan y se caen. Y también se ve bonito todas las hojas secas en el piso. Pero el árbol lo que está reservando energía para soportar el invierno, temporada. Conoce el diseño de la creación, es un reflejo de lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Tenemos que saber la temporada y el tiempo en el que estamos para poder ejecutar el juicio de Dios, para poder ejecutar la justicia de Dios, para poder ejecutar las estrategias del Señor. Entonces, un estratega conoce las temporadas, conoce los tiempos. Un estratega espiritual debe conocer todos los componentes del diseño celestial para ejecutar las estrategias adecuadas. Ya vamos aterrizando. Saludos a los que están por ahí. Tiempo de ejecución, dice Eli Acevedo. Tiempo de ejecución, temporada. Temporada. David vivió temporadas de soledad, temporadas de entrenamiento, temporadas que quizás lloró en soledad. No entendía muchas cosas, quizás David. Y estoy leyendo entre líneas de la Biblia. Pero llegó un momento que el Señor dijo, ya tu temporada de entrenamiento se acabó, ahora necesito que salgas a matar gigantes. Si usted está siendo entrenado, gócese en el Señor. Esa temporada tiene fecha de caducidad, porque llegará un momento en que el Señor lo va a sacar, lo va a exhibir y lo va a utilizar como punta de lanza para lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Vamos a terminar. Vamos a terminar esta palabra en esta noche leyendo un versículo. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. El Señor está buscando aún hombres que hagan vallado, que se paren en la brecha delante del Señor a favor de la tierra. Eso, mis hermanos, somos nosotros, es usted y soy yo. Intercesores que el Señor está levantando en este tiempo para bendecir las naciones. Personas que el Señor está levantando en este tiempo para traer el diseño celestial, para traer la gloria de Dios. Active el poder de la proclama. El lunes, esta semana pasada le hablaba acerca de... El jueves, perdón, le hablaba acerca del poder del Marshall, el poder que hay en su boca, el poder que hay en sus palabras. Utilice la palabra del Señor a favor de esta tierra, a favor de su situación, a favor de su familia, a favor de su ciudad, a favor de su país, a favor de su economía, a favor de su iglesia, de su grupo, de su lugar de trabajo, a su lugar de influencia. Utilice la palabra del Señor y el Señor le va a dar la victoria. En el libro de Génesis dice la palabra que el Señor, el Padre, cuando Adán falló y Eva, los llamó y ellos se presentaron delante del Señor. Y le argumentaron lo que había pasado, la mujer que me diste y bla, 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 se llenaron de excusas. Pero lo importante es que también llama a la serpiente y le dice a la serpiente, la maldice y le emite una sentencia. Y le dice a la mujer, le dice a la serpiente, de la simiente de la mujer nacerá alguien. Tú le vas a herir en el calcañar, tú le vas a dar unos mordisquitos en los pies.
pero la simiente de la mujer te va a arrancar la cabeza. Obviamente está haciendo referencia a Cristo. Cristo se levantaría luego, miles de años después, para cumplir esa profecía y arrancarle la cabeza al enemigo. Estamos peleando muchas veces con un enemigo que anda por ahí sin cabeza. No ignoramos sus maquinaciones. Como dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones para que no tome ventaja, pero tenemos que saber que ese enemigo ya fue vencido. Satanás en un intento en Edén de destruir eso que tanto amaba, que era el hombre, se dice a sí mismo, yo me voy a meter dentro del hombre. Voy a meter el pecado en el ADN del hombre. Porque como Dios aborrece el pecado, el Padre aborrece el pecado, no le quedará más remedio que matar al hombre. Y de esa forma habré vencido a Dios. Quizás pensó el enemigo. Y pasaron muchos años en los cuales Satanás pensó que había vencido. En que la humanidad estaba viviendo tiempos de caos, donde generación tras generación el pecado se transmitía. Pero Jesús y Dios tenían una estrategia. A Dios no le toma nada por sorpresa. Hay una película maravillosa que se llama Los Infiltrados. Y una mafia italiana infiltra personas de la mafia en la policía. Pero policías también infiltran agentes dentro de la mafia. Es una guerra de infiltración. Ahora, Satanás infiltró al hombre con el pecado. Pero cuando aparece Jesús en la escena y es conducido a la cruz del Calvario, Satanás piensa que matando a Jesús se acababa con su amenaza. Porque él dijo, nació el que me va a arrancar la cabeza, me lo prometieron. Tengo que acabar con él, lo tengo que matar. Y movió toda su maquinaria, todo el imperio romano, todo el imperio religioso del momento para matar a Jesús. Y lo logró. Pero lo que desconocía Satanás era el plan que tenía Jesús en su muerte. Porque ahora que Jesús murió, le dijo a Satanás, ¿sabes qué, Satanás? Ahora yo me voy a meter dentro del hombre. Y el pecado que mora dentro del hombre ahora va a ser destruido desde dentro. Y ahora Dios habita dentro del hombre. El Espíritu Santo se metió en el hombre para destruir las obras de Satanás. Mi querido hermano, mi querida hermana, usted tiene el Espíritu Santo de Dios dentro. Usted tiene a Dios dentro de usted. Y usted tiene la capacidad de ser un vencedor. De establecer los diseños de Dios para la gloria de Dios en este tiempo. Utilice las herramientas. Utilice el poder que se le ha dado, utilice la palabra, utilice la oración, utilice la proclama, utilice lo que Dios le ha dado. Tome, eche mano de la espada del Espíritu y utilícela en el nombre del Señor y el Señor le va a dar la victoria. Yo quiero que oremos en esta noche. Vamos a orar para terminar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a decirle al Señor que nos permita entender cada día más su diseño, que nos permita entender cada día más su voluntad, que podamos entender cada día más que necesitamos conocer de Él, acercarnos a Él, vivir una vida espiritual, tener comunión con Él para poder conocer sus planes y sus diseños. Señor, yo te doy las gracias en esta noche. He hablado, Señor, lo que considero que tú has puesto en mi corazón para tus hijos, Señor. Yo te pido en esta noche que tú puedas obrar de una manera especial, Señor. Que esta palabra pueda producir un impacto, no solamente en nuestras mentes y corazones, sino en el mundo espiritual, Señor. Y que esta palabra, Señor, pueda hacer en nosotros, Señor, eso que tú tienes predestinado que sea, Señor. Edifícanos. Ayúdanos, Señor, a ser vallados. Queremos ser nosotros la generación que se pare delante de ti. Que haga vallado, que se pare en la brecha, Señor, y que se ponga a favor de esta tierra para que tú traigas tu diseño, para que tú traigas tu gloria, para que tú traigas tu atmósfera, Señor, a este lugar.
Yo te doy las gracias por cada una de las personas que están haciendo vallado, por cada una de las personas que han dicho esta noche, heme aquí, por cada una de las personas que esta noche han dicho, Señor, yo quiero ser parte de esa generación que va a traer cambios a este mundo. Te doy muchísimas gracias, Señor, porque fuiste el Dios de David, fuiste el Dios de Abraham, de Isaac, pero hoy eres nuestro Dios, hoy eres mi Dios, hoy eres el Dios de cada uno de nosotros, Señor, y por eso te damos muchísimas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, les amo, les aprecio y espero en el Señor que esta palabra pueda, le haya bendecido y que pueda nutrir su espíritu y que usted pueda mañana salir, arrancarle la cabeza a todos esos demonios que están por ahí y usted pueda salir a gobernar territorios en el nombre del Señor. Bendiciones, les quiero mucho. Saludos de Minnesota, Roger, Minnesota. Les habla Rainier Díaz, les habló Rainier Díaz. Un abrazo.